glorificado de una manera hermosa. Y yo estoy convencido que la Biblia nos enseña que Él habita en medio de la alabanza y también en medio de la adoración de su pueblo. Así que a través de este tiempo yo creo que Dios nos prepara para recibir esta palabra. Y yo quisiera hoy compartir con ustedes un tema que he estado estudiando estos últimos días acerca de la vida del apóstol Pablo, acerca de la oración. Tenemos 90 días en que empezamos a orar desde este mes de agosto, todo el mes de septiembre y el mes de octubre. Estos tres meses o 90 días de oración y de ayuno que vamos a estar llevando a cabo y que estamos ya de alguna forma participando algunos miembros de la iglesia, creemos que Dios va a hacer algo sorprendente no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de las personas que están padeciendo algún tipo de aflicción. Así que el apóstol Pablo es el referente que la Biblia nos menciona acerca de un hombre de Dios que antes no estaba a favor del cristianismo, pero después de que conoce a Jesucristo, viene a ser el promotor, el precursor, el motivador, el más grande sembrador de la palabra en el establecimiento de obras nuevas o de iglesias, no solamente en lugares, en ciudades y en poblaciones donde no se había predicado el evangelio, sino también en los hogares. Él establecía en las familias un altar donde ellos se pudieran unir y reunir para recibir la palabra del Señor y ser bendecidos. Así que he puesto por título al sermón de esta mañana: el ánimo frente a la pandemia. El ánimo frente a la pandemia. Y quisiera utilizar la figura de una embarcación. Cuando hablamos de una embarcación, es un barco que traslada personas o traslada alguna carga de un lugar a otro. Y la Biblia nos enseña que Cristo es nuestro capitán, que en la barca Él es el que navega junto con nosotros, y al final de cuentas el ancla de nuestra fe es Él como autor y consumador de la fe. Así que nuestra vida es como un barco, nuestra vida, nuestra familia es como un barco, nuestra iglesia es como un barco, nuestra colonia es como un barco, nuestra ciudad es como un barco, nuestro país es como un barco y el mundo es como un barco. El navegar o el barco también es hablar de que existen peligros en el mar. Y así como en mi vida hay peligros, en tu familia hay peligros, en nuestra ciudad hay peligros, en el mundo hay peligros, como lo estamos viviendo y lo hemos estado compartiendo desde el mes de marzo, que se empezó a aplicar ciertas medidas de contingencia para evitar un contagio de una enfermedad que provoca un virus que es letal y que ha estado afectando al mundo entero. Y a partir del mes de marzo empezamos a hablar acerca de la importancia de refugiarnos en Dios y creer que Dios es nuestro protector. Así que el mundo es como ese barco que está navegando. Hay una incertidumbre, no hay una seguridad de cómo resolver este problema. Eso habla de que el mundo está a la deriva. Y si el mundo está a la deriva, nos incluye a nosotros como personas, como familias, como iglesia, como ciudad. No hay una respuesta de a dónde iremos a parar con todo esto. Y hay una serie de predicciones que se dan, algunos con miedo, con temor, otros con desánimo, otros con falsedades que provocan que las personas se encierren y dejen de buscar a Dios. Y algunos en este tiempo han enfriado su corazón para con Dios. Dice la Escritura que en los posteriores tiempos también el amor de muchos se enfriaría. Así que el ver las circunstancias del mundo entero y compararlo con lo que dice la Biblia, yo estoy convencido que la Biblia siempre tiene la respuesta a todo lo que enfrentamos en el mundo. Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicciones, pero ten confianza, yo ya vencí todas esas situaciones. Así que el hablar de lo que enfrentamos en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestro país, o en nuestra vida personal o en nuestra familia, es hablar en que Dios tiene una respuesta para superar eso que estamos enfrentando. Así que voy a invitarte a que abras tu Biblia en el Salmo 31 como un texto base, para después irnos a una narración de un acontecimiento que vivió el apóstol Pablo, y que de ahí voy a desprender una serie de situaciones que lo vamos a aplicar a nuestro tiempo, y va a ser de una manera práctica el que podamos tomar las acciones que el apóstol Pablo tomó y que se dejó guiar por Dios y no por las circunstancias ni por él mismo.
Dice el salmista en este Salmo 31: esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Cuando habla el salmista de esforzarnos nosotros, habla de todos y que debemos esperar en Jehová y tomar ánimo en nuestro corazón. En una serie de salmos, el salmista motiva en sus alabanzas o en sus oraciones a que el pueblo se anime a seguir buscando, alabando y adorando a Dios. Así que mi responsabilidad como predicador y como pastor de este lugar es motivar a la iglesia a adorar, a alabar y a servir a Dios. Y sobre todo, no permitir que tu vida, tu familia o tu iglesia naufrague, sino todo lo contrario, que siga navegando y que siga recordando que Cristo es nuestro capitán y es el que guía nuestra vida y nos llevará a puerto seguro. Ve conmigo por favor a Isaías 41:10. Dice la escritura, hablando el profeta Isaías, capítulo 41, verso 10: no tengas miedo, no temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes. No desmayar es no desanimarte. No te desanimes, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que tenemos a nuestro Dios que promete estar con nosotros, navegar con nosotros, enfrentar todas las cosas que enfrentamos en el mundo y estar con nosotros. Dice la escritura que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no tenemos por qué temer. Levántese lo que se levante en nuestro navegar, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad o en nuestro país. Cuando tenemos la confianza en quien hemos puesto esa seguridad, tenga la confianza de que lo que confiamos y aquello que esperamos, así va a ser. Porque aunque no vemos las cosas, tenemos la fe y la seguridad de que así van a ser. Así que le invito ahora a que vaya conmigo, por favor, y lo voy a llevar a un recorrido de lo que el apóstol Pablo vivió en Hechos capítulo número 27, verso 1 en adelante. Y voy a estar aplicando de una manera práctica en la vida secular, personal que vivimos cada quien. Y espero en Dios que cada uno de ustedes pueda tomar lo mejor para su vida. En el contexto de este capítulo 27 de Hechos, si usted ha leído la escritura, va a recordar que el apóstol Pablo, por predicar a Jesucristo, había un conflicto con aquellas personas que eran cristianos o que eran de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, y predicaban a Jesucristo como un Cristo vivo. Recuerden que había la disyuntiva entre los romanos de que el Cristo, Jesucristo, no había resucitado, sino que se habían robado el cuerpo. Y entonces aquellos que predicaban a Jesucristo como el que había resucitado eran aprehendidos y eran llevados a la cárcel. De hecho, el apóstol Pablo en un tiempo hizo esta situación de tomar a los cristianos que predicaban al Cristo vivo y los llevaba a la cárcel. Dice la escritura que el apóstol Pablo, cuando tiene el encuentro con Jesús y se da cuenta que Cristo en realidad está vivo y él reconoce al Señor como su Salvador y ahora como su Señor, él empieza a ser un predicador de las buenas nuevas de Jesucristo y él se autonombra apóstol o llamado a ser apóstol por Jesucristo. Eso lo pone como referencia al inicio de todas las cartas que él escribe a los Gálatas, en Galacia, a los de Efesio, en Éfeso, a Tesalónica, a Filipos. En todas las cartas que él envía a las diferentes ciudades, él antepone ese pronombre diciendo que él es apóstol de Jesucristo. Y cuando habla de un apóstol es alguien que ha sido enviado a hablar de las buenas nuevas de salvación. Y eso hizo el apóstol Pablo durante muchos años. Y ya al final de sus días, ya siendo una persona adulta, mayor de edad, él seguía predicando el evangelio. Y en una de esas ocasiones él fue aprehendido por estar hablando de Jesucristo. Y los judíos de aquel entonces lo habían condenado, de alguna manera habían acusado a Pablo de estar predicando de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, y a ellos les molestaba tanto que pedían, en este caso, a los gobernantes que tomaran en cuenta que él estaba alborotando al pueblo con enseñanzas o doctrinas que nada tenían que ver con la doctrina que estaba establecida por los judíos. Esto provocó que el apóstol Pablo fuera presentado ante un rey llamado Agripa,
y Pablo siempre aprovechaba todas las oportunidades, aunque venían los momentos difíciles, los tiempos en los que él tenía que ser confrontado con acusaciones que nada tenían que ver con la realidad y que lo condenaban sin fundamento. Dice la Escritura que en esos procesos él nunca dejó de aprovechar de predicar a Jesucristo. Por eso nosotros, como hijos de Dios, en cualquier circunstancia, llámese una situación difícil que vivamos personalmente o en la familia o como iglesia, nunca debemos de dejar de hablar de Jesucristo como el Salvador. Es la oportunidad para dar testimonio y tener una defensa del por qué hablamos de Jesucristo como el Salvador, no como una doctrina, sino como una experiencia personal. Pablo no hablaba la enseñanza de las buenas nuevas como una doctrina, como algo que le enseñaron. Él lo hablaba porque él daba testimonio de su experiencia personal con Cristo Jesús, y él podía hablar con tal denuedo y con tal seguridad que Jesucristo era real y que si recibían a Jesucristo como Salvador obtenían la vida eterna. Pero no solamente eso, sino en la vida terrenal tendrían el respaldo y la ayuda de Dios a través de Jesucristo. Todo lo que pidieran en el nombre de Jesús en el momento difícil, Dios intervendría para ayudarlos y librarlos. Llámese una enfermedad, tendrían el poder del Padre operando sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret sobre esa enfermedad. Si había una persona que estaba oprimida por un demonio o por algún espíritu malo, en el nombre de Jesús el Padre daría libertad a esa persona de aquello que lo oprimía. Había una autoridad en el nombre de Jesús cuando Pablo declaraba esas palabras, y la gente se daba cuenta que había algo en el apóstol Pablo que los judíos no tenían. En la prédica o en la enseñanza de los judíos, que era una enseñanza que no producía frutos, era ineficaz. En cambio, la prédica del apóstol Pablo producía frutos y era eficaz. Había vidas transformadas, las circunstancias cambiaban. Aún en la naturaleza, como en los tiempos de Jesús con los apóstoles, había manifestaciones donde la naturaleza era dominada por el poder de Dios, y el apóstol Pablo sabía que él era poderoso para hacer que cualquier tormenta, cualquier dificultad que se desatare mientras navegara él con Cristo Jesús, tendría la seguridad del Padre. Dice la Escritura que el rey Agripa, cuando recibe a Pablo para escucharlo, él aprovecha y dice la Escritura que él declara estas palabras: por poco y me persuades. Y así estuvieron durante un buen tiempo tratando de juzgar y condenar al apóstol Pablo, hasta que sin ningún fundamento, sin ninguna prueba, pudieron condenarlo. A lo que Pablo en su momento apela, hace una apelación y apela al César diciendo que él es ciudadano romano. Y entonces esto hace que se detenga todo lo que se estaba llevando en contra del apóstol Pablo, porque él apeló al César, y por lo tanto tenía que ser presentado ante el César y comparecer ante el César, en este caso la máxima autoridad que existía en el mundo en aquel entonces. El apóstol Pablo entonces fue llevado o fue trasladado con el César, y para eso tuvo que pasar esta travesía que voy a narrar en Hechos 27. Dice la Escritura que cuando se decidió que habíamos de navegar, aquí no está hablando el apóstol Pablo, está hablando otra persona en plural. Eso quiere decir que eran otras personas que navegaban con Pablo, no solamente creyentes, sino personas que no eran creyentes y que iban como prisioneros en ese barco. En realidad era Pablo el que estaba como prisionero por hablar de Cristo Jesús, pero también había otros cristianos que habían sido presos, y algunos otros presos que nada tenían que ver con la prédica del evangelio, pero iban junto con el apóstol Pablo en esa travesía. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Era un centurión llamado Julio que tenía una centuria tenía que ver con 100 soldados que estaban a su cargo. Una legión se conformaba de 6,000 soldados, y esos 6,000 soldados se dividían en 10 grupos de 100 soldados, perdón, de 1,000 soldados, y esos 10 grupos tenían otros grupos que eran las centurias, que eran 100 soldados, al cual al frente de ellos estaba un centurión. Este centurión se llamaba Julio. Dice la Escritura que él era de la compañía de Augusta, y entonces él era el encargado de llevar al apóstol Pablo hasta Roma.
Y dice en el verso número 2 que se embarcaron en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, y zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ustedes recuerdan a Aristarco, en algunas ocasiones Pablo lo menciona. Aristarco también es otro de esas personas que tenían el conocimiento del evangelio, pero también iban en ese barco, fueron embarcados junto con el apóstol Pablo. Verso 3, al otro día llegaron a Sidón, y Julio, tratando humanamente al apóstol Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Dice la escritura que el centurión Julio, cuando llegaron a Sidón, eso quiere decir que en esa tierra no hay registros que el apóstol Pablo haya llegado a ese lugar alguna ocasión a establecer una iglesia, pero ahí menciona que el centurión Julio le dio oportunidad al apóstol Pablo para que los cristianos que había en Sidón lo pudieran atender y suplir las necesidades que él tenía en ese entonces. Así que el apóstol Pablo, en esa estancia, en ese recorrido hacia Roma, que tuvieron que hacer diferentes paradas o llegar a diferentes lugares para llegar hasta Roma, dice la escritura que él fue atendido por algunos cristianos y él tuvo esa comunión con ellos. Verso número 4, dice la escritura que entonces, haciéndonos a la vela, subiendo otra vez al barco, desde allí, desde Sidón, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Déjame decirte algo. Muchas veces nuestra barca, nuestra vida está navegando y está enfrentando este mundo hostil, un mundo donde la Biblia menciona que tendremos muchos problemas, muchas aflicciones. Y todos nos esforzamos para salir adelante en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todas las áreas. Es una lucha que enfrentamos todos los días. Todos los días estamos siendo afligidos y tenemos que esforzarnos y cobrar ánimo para salir adelante en este mundo. No es de que en este mundo vamos a tener toda la felicidad y vamos a caminar en un lecho de rosas. La Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones. ¿Cuántos de los que estamos aquí y de los que están en la casa escuchando esta transmisión están pasando por un tiempo de aflicción? Yo creo que todos. Y la Biblia nos menciona esto. Así que el barco va navegando y dice la escritura que todo estaba bien, iban llegando a un lugar, a otro lugar, y de repente los vientos empezaron a ser contrarios. ¿Y qué representan los vientos contrarios? Todo aquello que se opone al propósito de Dios en tu vida, en tu familia, en tu iglesia y aún en nuestra ciudad. La iglesia tiene el propósito de parte del Señor de ser luz en medio de la oscuridad. Cada persona que forma la iglesia como miembro del cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad de predicar a Jesucristo mayormente en los tiempos difíciles, mayormente en los tiempos en que hay tinieblas en toda la tierra. Y cuando hablamos de tinieblas en toda la tierra, hablamos que Satanás, el príncipe de este mundo, cubre la tierra con su maldad, porque el diablo es el que vino a matar, hurtar y destruir. Y lo que está cubriendo al mundo entero con este virus es las tinieblas a través de Satanás, en un virus que está causando la muerte y está afligiendo a las familias y al ser humano. No podemos decir que todo esto está aconteciendo porque es algo que Dios está enviando. No, Dios permite situaciones en el mundo que nos pueden afligir como hijos de Dios, pero Dios nunca va a mandar para que tú seas muerto, porque Él vino para dar vida y dar vida en abundancia. En realidad, el que viene a traer la muerte es Satanás. Y claro, en ese navegar era oponerse, porque Pablo tenía que ser presentado ante el César y ser juzgado de una manera justa y poder en su tiempo ser librado de la condenación que se le estaba imponiendo, que era injusta. Dice la escritura que cuando los vientos fueron contrarios, entonces ellos empezaron a batallar. Cuando los vientos son contrarios en nuestra vida, las situaciones se complican, las situaciones empiezan a ser más difíciles, y lo que podíamos avanzar en una semana, a veces nos tardamos un mes. Lo que podíamos juntar de economía para cubrir las necesidades de una semana, ahora nos tardamos un mes. Y eso habla de que eso implica que nos lleva un retraso en el avance que queremos lograr en nuestras metas, en nuestros sueños o en nuestras ilusiones. Dice la escritura que en el verso 5, que habiendo atravesado Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Así que Julio dijo: bueno, aquí hay una embarcación que va para Italia, dejamos este barco y nos vamos en esta embarcación alejandrina. ¿Por qué? Porque esa barca iba directamente hacia
Italia-Roma. En este caso, dice la Escritura que todos los presos que iban en esa barca o en ese barco fueron trasladados a esa nueva embarcación. En otras palabras, ellos tuvieron que transbordar de un barco a otro. Pero sigue diciendo que después de que ellos abordaron la nueva barca o nuevo barco, dice el verso 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Dice la Escritura que navegaron muchos días despacio y llegaron a duras penas. Cuando los vientos son contrarios, navegamos, dice la Escritura así, muy despacio y a duras penas logramos nuestro propósito. Cuando nosotros navegamos con Dios, todas las cosas se van acomodando para que las cosas que nos proponemos se logren de una manera rápida. Dice la Escritura que si Dios está con nosotros, entonces no hay nada imposible que podamos lograr. Lo que tú te propongas lograr en un día solo, en una hora tú lo puedes lograr con la ayuda de Dios. Lo que tú te propongas hacer en una semana solo, en un día tú lo puedes lograr. Lo que tú te propongas hacer en un mes solo, en una semana tú lo puedes lograr. Y lo que tú te propongas hacer en un año, en un mes lo puedes lograr. En otras palabras, si Dios está contigo, las cosas se van a dar tan rápido que te vas a dar cuenta que no es con tus fuerzas, sino ha sido Dios obrando a través de tu vida en las circunstancias que estás enfrentando. Por eso, esta situación, cuando los vientos eran contrarios, ellos empezaron a navegar más lentamente y se daban cuenta que no avanzaban mucho y que muy apenas, a duras penas podían llegar a otro puerto seguro, porque iban costeando a través de las costas, iban parándose continuamente para buscar provisiones y tener esa seguridad, porque era un tiempo difícil de navegar. Normalmente los tiempos de navegación estaban entre el mes de enero y el mes de julio, agosto todavía. Pero ya septiembre, octubre y noviembre eran meses difíciles para la navegación. El mar se embravecía y venían las tormentas y empezaba el invierno. Y eso hacía que los que navegaban en alta mar pudieran correr peligro ante un mar embravecido. Esto quiere decir que estaban durante esos meses de agosto, septiembre y octubre. Estamos en el mes de agosto, estamos cruzando el mes de agosto en este tiempo, y eran los tiempos más difíciles de navegación en el tiempo del apóstol Pablo. En nuestro tiempo estamos navegando y es un tiempo difícil. Es peligroso navegar, es peligroso salir a la calle, es peligroso ir a algún lugar donde hay personas, es peligroso aún venir a la iglesia según las tinieblas, según el virus, según lo que se está moviendo en el mundo. Y claro, dice la Escritura que el apóstol Pablo sabía que él estaba confiando en Dios y que Dios guardaba su vida y guardaba la vida de los que navegaban juntamente con él. Pero dice la Escritura que en el verso número 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, verso 10, varones, veo que la navegación va a ser para perjuicio, o va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Él está diciendo, percibo que estamos navegando y hay vientos contrarios, estamos navegando lentamente y aparte, a duras penas estamos llegando a algunos destinos. Percibo que si seguimos así, vamos a naufragar. Es peligroso. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, si seguimos así, perderemos la carga de la nave, también perderemos este barco, o sea, vamos a naufragar y sobre todo también perderemos nuestras vidas. Yo creo que nadie quiere perder su vida. Yo creo que cuando empieza el tiempo difícil en alta mar y viene el peligro en el mar, aún los más expertos navegantes van a tener temor. Dice la Escritura, recordando el tiempo de Jesús con los apóstoles, que cuando Jesús navegaba con los apóstoles en la barca para ir a la otra orilla de una ciudad a otra, se desató una tormenta, y cuando se desató la tormenta, Jesús estaba durmiendo en la popa. Y ellos fueron y despertaron a Jesús y le dijeron, despierta, ¿qué no ves que perecemos? Y entonces Jesús les dijo, pero ¿por qué estáis amedrentados?
Y entonces él habló al viento y a la mar: calla y enmudece. Y el viento y la mar se acallaron, hubo bonanza, hubo tranquilidad. Y ellos decían: ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? Estoy hablando de que estaba Pedro, estaba Juan, que eran pescadores expertos, pero tenían miedo, estaban atemorizados. Y aquí no implica que tú seas un cristiano que tiene 1 año de conocer a Jesucristo, o 10 años, o 20 años. Cuando vienen los tiempos peligrosos, el temor viene, pero tenemos que llevar ese temor a la cruz del Calvario, llevar ese temor a Cristo Jesús y saber que si el Señor está con nosotros, no tenemos por qué temer. Habrá tranquilidad, habrá paz, habrá seguridad. Dice la Escritura que Pablo les advirtió que él percibía que podían naufragar, pero el centurión Julio le daba más crédito al dueño del barco, y también le daba más crédito al capitán que llevaba el barco, porque ellos decían: creo que podemos navegar. Y el centurión le hizo más caso al capitán y al dueño de la barca que al apóstol Pablo. Muchas veces así sucede cuando estamos navegando en nuestra vida, en nuestra barca personal, porque separados de Dios nada podemos hacer. O cuando la iglesia toma una determinación también de no hacer lo que Dios establece en su palabra y empieza a hacer cosas fuera del orden de Dios, entonces es lógico que va a naufragar y que va a haber pérdidas. Pero dice la Escritura que cuando el Señor va con nosotros y hacemos lo que Él nos dice, estará con nosotros y nos dará la seguridad y la confianza. Dice la Escritura que después de que ellos tomaron la determinación de navegar, y siendo incómodo el puerto donde ellos estaban para invernar, dice el verso 12, la mayoría acordó zarpar. La mayoría decidió ir a Italia, cuando el apóstol Pablo les dijo: no es conveniente. Él no era un experto en la navegación, pero era un experto en la oración. Repita conmigo: no soy experto en la navegación, pero soy experto en la oración. Y aquí es donde entra el propósito del ánimo. Pablo sabía que Dios estaba con él, porque él no dejaba de orar, de tener comunión con Dios. Era un hombre que sabía tener esa conexión con Dios en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Y él sabía que orar a Dios le daría la dirección correcta. Y aún en ese momento él percibía que iba a haber una pérdida, un naufragio. Había vientos contrarios, se habían desatado por ahí olas que estaban afectando el que ellos pudieran avanzar. Era muy lento, y él en su discernimiento sabía que Satanás estaba detrás de todo eso, que el diablo estaba provocando situaciones para destruir no solamente, escuche bien, no solamente la barca, sino a todos los que iban en la barca. Y en este caso era que Pablo no llegara a su destino, que muriera en el naufragio, porque esa era la intención. Lo lógico era que todos murieran en el naufragio. Pero vamos más adelante, dice la Escritura que después de que la mayoría tomó la decisión de embarcarse y empezar a ir, dice la Escritura en el verso número 13: y soplando una brisa del sur, una brisa que es un viento ligero, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando por Creta. Ellos sentían una brisa tranquila, levaron las velas, y con el viento el barco era llevado por las velas de una manera tranquila. ¿No le ha pasado a usted que su vida hay momentos en los que está navegando y todo está tranquilo? Usted está navegando con tanta paz y tanta seguridad y todo va muy bien, y de repente se levanta una tempestad, se levanta un viento recio, se levanta un viento huracanado que viene y golpea contra su vida y le impide que usted siga adelante, y le impide que su familia siga adelante. Y tal vez su familia está navegando en Cristo Jesús y todo va muy bien, y de repente vienen los vientos contrarios, se desata la tormenta y hace que el desánimo en la familia, el desánimo en lo personal empiece a abrumarlos, de tal manera que ni siquiera tengan esperanza o ánimo de seguir adelante. Sabes que muchos se desaniman cuando vienen los tiempos difíciles. En los tiempos de tempestad, el desánimo viene, que es un arma, una artimaña del enemigo para detener a aquellos que hemos sido llamados a que con ánimo prediquemos la salvación, con denuedo prediquemos de Jesucristo. Dice la Escritura, verso número 13, que ya ellos habían levantado las anclas e iban costeando hacia Creta. Verso 14, pero no mucho tiempo después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclilión,
Y ese viento huracanado que golpeó la barca empezó a hacer olas fuertes y ellos sentían que no podían controlar el barco. A veces el enemigo viene con vientos huracanados y viene a golpear tu barca, viene a golpear tu vida, viene a golpear tu familia o golpear tu iglesia, y parece que no puedes tener un control para llevar a tu familia o a tu vida o a tu iglesia a un lugar seguro, y sientes que puedes perder y hundirte con esa barca. Pero yo hoy te quiero decir esta mañana que aunque se levanten vientos contra ti, aunque vengan las olas fuertes contra ti y golpeen tu barca, golpeen tu vida o golpeen tu familia, no te desanimes. Al contrario, en medio de la tempestad recuerda que hay un Dios que está contigo, que prometió estar contigo. Lo leímos en Isaías y recuerdo ese pasaje, Isaías 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas en medio de la tempestad, no temas en tiempo de todo lo que está siendo difícil para el mundo, cuando sabes que Dios está contigo. Y entonces dice la escritura que la barca siendo arrebatada, la nave, y no pudiendo poner proa al viento, no pudiendo controlarla, dice que nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Lo más fácil cuando no puedes controlar algo es dejar que las cosas sucedan. Ellos ya no pudieron hacer nada, los marineros no podían controlar la barca y lo único que hicieron fue: leven anclas y dejémonos llevar. Y el huracán los llevó a mar abierto y ellos empezaron a navegar a la deriva. Déjame decirte algo: cuando tú dejas de luchar, te dejas llevar por las circunstancias. Pero cuando tú sigues luchando, siempre las circunstancias van a estar a tu favor, aunque sean contrarias. ¿Me expliqué bien? Aunque las circunstancias sean contrarias, si tú sigues luchando y sigues orando y sigues confiando, esas circunstancias van a ser movidas a tu favor. Esa es la confianza que tenía el apóstol Pablo. Él les había dicho: no es bueno que naveguemos porque percibo que podemos tener pérdidas. Déjame decirte algo: muchas veces Dios a ti te está llamando y diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y el navegar con tu vida personal o tu familia en Cristo Jesús implica una responsabilidad. Tú eres el capitán en esa barca. En tu vida mi capitán es Cristo. Pero en tu familia tú eres el capitán que está sujeto a Cristo y que tienes que llevar a tu familia a un lugar seguro, y que esa familia pueda tener no solamente la bendición de Dios, sino la seguridad de parte de Dios. Muchas veces perdemos familia y es doloroso. Muchas veces se pierden los que venían navegando con nosotros y eso es triste y doloroso. Pero nunca, aunque haya pérdidas, el desánimo debe de entrar en nuestro corazón, porque eso haría que entonces navegáramos a la deriva. Y no podemos navegar a la deriva cuando tenemos a alguien que guía nuestra vida a puerto seguro. Dice la escritura que ellos se dejaron llevar, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y dice la escritura: y una vez subido a bordo, usaron sus refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar con Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ellos con mucha dificultad pudieron subir un bote salvavidas y lo amarraron, porque decían: si la barca o el bote llega a naufragar, pues tenemos la pequeña barca que es el salvavidas. Y lo aseguraron los marineros porque sabían que podría ser su salvación. Déjame decirte algo: cuando sientes que tu barca se está hundiendo, tú tienes que aferrarte al salvavidas. Cuando sientes que ya no puedes tener control y que es más fuerte lo que estás enfrentando, tienes que aferrarte al salvavidas. Tienes que discernir entre lo que tú puedes hacer con tus fuerzas y lo que puedes hacer con las fuerzas de Dios. Y cuando tú ya no puedes con tus fuerzas, dice la escritura, es cuando tenemos que recurrir a Dios, a nuestro Salvador, a aquel que nos puede salvar la vida. Dice la escritura que, verso número 18: pero siendo todos combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día ellos empezaron a alijar, empezaron a
tratar de que esa tempestad que estaba golpeando el barco no los hundiera, y empezaron ellos a prepararse para descargar todo aquello que era un peso en el barco y poder aligerar la carga. Sabían que tenían que empezar a soltar cosas. Déjame decirte algo: a veces cuando sientes que tu barca se está hundiendo, o tu vida o tu familia se está hundiendo, tenemos que empezar a soltar la carga. Dile al que está a tu lado o ahí en tu casa: suelta la carga. A veces queremos seguir navegando y no perder la carga. Pablo dijo: si seguimos navegando así, podemos perder la carga, el barco va a naufragar y también podemos perder vidas. Pero cuando sueltas la carga, es para salvar tu vida. Y a veces no queremos soltar la carga. ¿Y qué es soltar la carga? Tenemos que ir directamente a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Dice la Escritura: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tenemos que aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, todas nuestras cargas sobre Él, y creer que Él tiene cuidado de nosotros. Pero tenemos que soltar la carga. Suelta aquello que tú no puedes con ello y que va a hacer que tú te enfoques en la presencia del Señor, y que tú seas más fuerte para poder luchar por tu vida, por ti mismo. Porque si tú no luchas por tu vida, no vas a poder salvar a los demás. Tu vida es importante. El diablo siempre va a querer atacar a aquellos que tienen una posición, que tienen influencia. Y cuando hay influencia y son personas que dan ánimo, que motivan, esas personas van a ser atacadas y van a tener que enfrentar tiempos difíciles, como en el caso del apóstol Pablo. No era que Pablo haya sido malo para tener que atravesar una tormenta. No era que Pablo había cometido muchos errores para que pudiera naufragar. No era el caso, era un ataque que venía contra la barca. Y sabemos que cuando un hijo de Dios y una hija de Dios es un instrumento de poder, va a sufrir situaciones difíciles. Dice aquí que ellos eran combatidos por una furiosa tempestad. No era la tempestad solamente que se desató, era una furiosa tempestad. En otras palabras, venía con todo. A veces el soltar la carga hace que podamos enfrentar la tempestad. A veces la carga no nos deja pensar en nosotros. Pensamos en nosotros y ya no en la carga. Es cuando podemos estar en la presencia del Señor y saber escuchar la dirección que Él nos va a dar para sacarnos adelante. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo, cuando se desató esta tempestad, ustedes creen que el apóstol Pablo en medio de la tempestad se echó a dormir? No lo dice la Biblia. Yo considero y pienso que él hizo lo que todo buen cristiano debe de hacer. Soltó su carga en el Señor y él empezó a orar. No lo dice la Biblia, pero se entiende por lógica en lo que voy a mencionar más adelante, que él oró al Señor y el Señor le reveló y le dio confianza y le dio seguridad por lo que él estaba pidiendo. Dice la Escritura que al tercer día, verso 19, con sus propias manos arrojaron los aparejos de la nave. Ellos al tercer día empezaron a desalojar toda carga de la nave, y no había ni sol, ni estrellas, ni luna durante varios días, porque era tan oscura las tinieblas, eran unas densas tinieblas por la furiosa tempestad. Por eso mencioné al principio que las tinieblas tienen que ver con el mover de Satanás. No se dejaba ver el sol, ni las estrellas, ni la luna. No podían ver ellos la dirección a donde dirigirse. Dice la Escritura que ellos ya estaban desesperados, habían estado perdiendo la esperanza. Y la Biblia menciona que hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Así que no puedes perder la esperanza cuando sabes que Dios está contigo. Siempre tienes que tener la esperanza de que todo va a estar bien y que todo va a salir adelante dentro del propósito de Dios. Dice la Escritura que después de muchos días que ellos no podían ver la luna, el sol y las estrellas, fueron acosados por esa tempestad no pequeña, y ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es muy triste escuchar a personas que antes tenían la confianza en Dios y que después de enfrentar una tempestad pierden toda esperanza y se dejan hundir. Empiezan a naufragar en la vida cristiana y dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de hacer la voluntad de Dios y se empiezan a hundir poco a poco, hasta sentir que se ahogan. Y ya no es ni siquiera poder clamar: socórreme, porque han perdido toda esperanza y simplemente se dejan llevar y saben que el final es la muerte.
y no luchan por vivir, no luchan por sus sueños, no luchan por sus metas, no luchan por su llamado, no luchan por su ministerio. Si fuera algo fácil, cualquiera lo hubiera hecho. Pero en los momentos difíciles es cuando Dios quiere probarnos si sabemos hacer lo correcto, si podemos recurrir a Él y podemos fortalecernos con el poder de su fuerza. Dice la Escritura que cuando ellos ya habían perdido toda esperanza de salvarse, entonces entró el apóstol Pablo. Yo quiero decirte a ti que estás en tu casa, si tú estás perdiendo la esperanza, has estado pasando momentos difíciles, o tú que estás aquí en la iglesia, has perdido toda esperanza y estás pasando momentos difíciles, déjame decirte algo. En medio de tu desesperanza, Dios quiere que tú te levantes en fe y tú puedas, no solamente eres parte de lo que estás enfrentando en la tempestad, en la tormenta, pero tú como hijo de Dios tienes que levantarte en fe y transmitir un ánimo a aquellos que se están desanimando o a aquellos que están dejándose llevar o simplemente ya no quieren luchar o ya no quieren buscar de Dios. Y usted sabe que cuando uno deja de buscar a Dios, simplemente el final es la muerte. Porque el que tiene a Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Señor ya ha sido condenado. Es muy importante que tú te levantes con ese ánimo, el ánimo en medio de la pandemia, el ánimo en medio de la tempestad, el ánimo en medio de las tinieblas, el ánimo en medio del naufragio, el ánimo en medio de cualquier circunstancia va a prevalecer, porque el ánimo que predicamos no es un ánimo humano. El ánimo que predicamos es un ánimo que viene de parte de Dios, del cielo, y que nos da la confianza de que Él está con nosotros y que nada nos hará daño, o menos aún, nada hará que muramos. Dice la Escritura que entonces el apóstol Pablo dijo: ya fue mucho tiempo que no comemos, ya ha pasado mucho tiempo, y había sido, por cierto, conveniente, oh varones, que no hubiéramos zarpado para evitar todo esto. Pero bueno, ya estamos en medio de la tormenta, ya estamos en medio del problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a comer. ¿Qué es lo primero que sucede cuando una persona pierde esperanza? Se desanima, ve que sus hijos se están perdiendo, ve que su casa se está hundiendo, ve que su ministerio está cayendo, se está hundiendo. ¿Qué es lo primero que hace? Se deprime, deja de luchar y deja de comer. No tiene hambre, se le va el apetito. Dice la Escritura que ya tenían muchos días ayunando. Hago referencia que en ese entonces se celebraba el Yom Kippur, era por esas fechas y había un tiempo de ayuno. Y ellos en esa embarcación o en ese tiempo de navegación participaron de ese ayuno. Ya tenían muchos días que no habían comido, pero también aunado a eso, la desesperación de estar luchando día y noche con la tempestad y no tener ni siquiera el tiempo para comer, porque estaban enfocados en la tempestad y en cómo salir adelante. Y Pablo les dice: ¿saben qué? Viene un tiempo más difícil. Yo les dije que podía haber pérdidas de la carga, ya habían echado la carga al mar, ya la habían perdido. Pero también les dije que podríamos naufragar, todavía no naufragamos, así que más vale que comamos para estar fuertes y seguir adelante. Dice la Escritura, verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros. Les exhorto a tener buen ánimo, no habrá pérdidas humanas entre nosotros. ¿Con qué confianza y con qué seguridad él le dice a los marineros y a los demás que iban en el barco: ánimo, es tiempo de comer, nadie va a morir? No daban ganas de comer porque sabían que podían morir en cualquier momento. Pero después de las palabras que le da el apóstol Pablo a la tripulación, ellos determinan empezar a comer. Dice la Escritura que él les dio ese ánimo. ¿Y de dónde vino ese ánimo? Bueno, porque Dios le había revelado a través de un ángel al apóstol Pablo que ninguno de los de la tripulación iba a perecer, sino que Dios le había concedido. Y cuando dice concedido es porque él puso una petición delante de Dios. Entonces eso quiere decir que Pablo estuvo orando en el tiempo de la tormenta. Y entonces él expresa en el verso número 23:
esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Porque el ángel de Dios está con aquellos que le servimos. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena servirle a Dios, porque en el tiempo de la tempestad, cuando tú dobles rodillas y ores al Padre, vendrá el ángel del Señor para darte ánimo, fortaleza, confianza, seguridad y seguir adelante. Pablo estaba tranquilo, él no dejaba de comer y les dice: es tiempo de que todos empiecen a comer. Verso número 24. Y les dijo: este ángel me habló diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Y sospecharon que estaban cerca de la tierra y empezaron ahí a hacer sus experiencias de medir la profundidad, y vieron que arrojaron ahí el medidor de profundidad y después más adelante 27 metros de profundidad, y dijeron: hay tierra cerca. Aunque no la veían, pero sabían que la tierra estaba cerca. Y la tempestad seguía, no se detenía, pero ellos sabían que había tierra cerca. Dice la escritura que entonces ellos temían que la barca fuera a algunas rocas y pudiera encallar y pudiera destruirse la barca, y entonces ellos naufragar y morir. Dice la escritura que entonces, verso 30, los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar. El esquife es el salvavidas, la pequeña barca que era para salvarlos. Aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Ellos aparentaban como que estaban ahí con las anclas, pero estaban bajando el esquife, el bote salvavidas. Ellos ya tenían planeado huir, abandonar el barco. Sabes que también muchos abandonan el barco en los tiempos de tempestad. De que se salven ellos a que me salve yo, mejor me salvo yo. Y no les importa la vida de los demás, y se salen de la barca y empiezan a navegar, entre comillas, en un salvavidas que ellos mismos están queriendo dirigir y no dirigido por Dios. Dice la escritura que el apóstol Pablo se dio cuenta de eso y dijo a los soldados: soldados, si esos marineros bajan de la barca, ustedes también van a perecer, van a morir. Y entonces se dieron cuenta los soldados y fueron y no permitieron que los marineros bajaran ese salvavidas, sino le cortaron las amarras y dejaron que ese bote salvavidas se fuera a la deriva. Y allá vieron ver el salvavidas a la deriva y no permitieron que ningún marinero bajara del barco. Imagínense, si con marineros difícilmente podían controlar el barco, ahora sin marineros era un hecho que podían morir. Y ellos no permitieron, dice la escritura. Y cuando ellos ya se dieron cuenta que estaban cerca de la tierra o cerca del lugar, y dice el verso 40, cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar. Y también dice que largaron las amarras del timón, e izado el viento la vela de proa, emplearon hacia la playa. Y hicieron encallar la nave, verso 41, y la popa se abría con violencia del mar. Y los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Ya estaban cerca de la tierra, y entonces los soldados dijeron: vamos a naufragar, hay que matar a los presos. Ponga atención, el propósito era matar al apóstol Pablo, que no llegara a su destino. Y los soldados dicen: hay que matar a los presos. Pero gracias a Dios que el centurión Julio, quien había tratado humanamente al apóstol Pablo, no permitió que los soldados tomaran esa acción, y les dijo: no, que todos los que saben nadar empiecen a nadar hacia la orilla, y los que no saben nadar que agarren tablas o a ver qué agarran, y vamos a ir llevándolos hasta la orilla. Pero no, ninguno va a ser muerto, porque Pablo había dicho: no habrá pérdidas humanas. Dios te ha concedido guardar la vida de todos los que navegan contigo. Yo imagino que el centurión Julio, al oír al apóstol Pablo, le entró el ánimo y dijo: él dijo de parte de Dios que vino un ángel y que ninguna vida se perdería. Yo creo, aunque no lo dice la Biblia, pero el actuar de este centurión fue: no, vamos a ir todos a la orilla. Y dice la escritura que así lo hicieron. Y usted vaya conmigo al verso 44. Y los demás parte en tablas, navegaron, otros a nado. Y dice la escritura: y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos se salvaron saliendo a tierra. Cuando tú te dejas llevar por Dios
y dejas que Dios navegue contigo, no habrá pérdidas, sino habrá salvación. Termino con esto. El ánimo es algo que puede salvar vidas. El desánimo es aquello que te hace que navegues a la deriva y a la larga se pierdan vidas. No permitas que el desánimo entre a tu corazón, y más cuando veas que la tempestad está arreciando, es cuando más debes de orar a Dios para que Dios te dé dirección y hacer lo correcto. Como pastor yo puedo decirte, en mi experiencia personal, cuando yo he pasado por tormentas como este tipo, furiosas, y que hacen que tu vida parece que va a naufragar y vas a morir, tal vez lo más fácil es dejar de luchar, porque es demasiado fuerte y la furia con la que te está golpeando la tempestad. Y lo más lógico es perder la esperanza, y más cuando te abandonan en el barco y salen del barco los marineros y salen y hay pérdidas y pierdes muchas cosas, como decía el canto que cantaba nuestra hermana Marta. Pueden quitarme todo, puedo perderlo todo, pero no perder tu presencia. Y muchas veces en la vida del cristiano, cuando se termina a hacer la voluntad de Dios, va a tener pérdidas. Pero déjame decirte algo. La Biblia me enseña y me dice que cualquier cosa que tú pierdas por causa del Señor, por causa de hacer lo correcto, dice la Escritura, recibirás 100 veces más. Y aunque el enemigo venga como torrente de agua fuerte, Dios levantará una bandera en alto, un pendón en alto en señal de victoria. Yo te animo a que tú no permitas que la tempestad traiga un desánimo a tu vida y dejes de buscar y de servir a Dios, más en los tiempos que estamos viviendo. El mundo necesita una iglesia que se levante y hable con autoridad, hable con denuedo y anime a seguir al Señor Jesús como Salvador. Y no solamente aquellos que no lo conocen para que lo conozcan como Salvador, sino tenemos que aprender a animarnos los unos a los otros y no a desanimarnos. Qué triste es escuchar a cristianos que digan: no, pues ya, yo ya a la iglesia no voy porque, pues no, es más, ya está mejor en mi casa, ¿para qué ir a la iglesia? Es lo mismo. Es más, aquí en la televisión estoy más cómodo. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahorita, por determinación de autoridades, tenemos que someternos y promovemos el que las personas vulnerables se resguarden, pero los que estamos con la confianza, con la fuerza, con la autoridad del Señor para servir, debemos de proclamar a un Cristo vivo. Aunque una persona esté enferma de coronavirus, tenemos que orar por ellos. No tenemos por qué tener miedo cuando Dios nos llamó a dar sanidad a los enfermos. Hoy yo te invito a que el ánimo enfrente de la pandemia te ayude a mostrar que no habrá pérdidas, sino todo lo contrario, que vas a llegar a salvo, vas a tener la salvación. Usted sabe la historia que cuando llegaron a esa isla donde naufragaron, la isla de Malta, lo mencioné en una predicación anterior. Ahí ya no los trataron humanamente, los trataron mal. Y ahí Pablo tuvo que enfrentar situaciones también difíciles. Pero la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hoy puedo asegurarte que Dios te va a librar de cualquier tempestad que tú estés enfrentando, en tu vida personal, en tu vida familiar, o aún en tu iglesia, en la iglesia donde tú te congregues. Déjame decirte algo: si Dios navega contigo, no tienes por qué temer.